El preciado elixir de la naturaleza. Tan poderosa que modifica nuestros paisajes, pero tan fértil que engendra vida. Embotellamos sus nutrientes, exhibimos su belleza y la buscamos en los lugares más remotos. A continuación, el agua, en Maravillas Modernas. No se deje engañar por su aparente simpleza. Más allá de ese aspecto común, se halla una fascinante complejidad. Bajo la superficie se halla una entidad dinámica. El agua vibra con la esencia de la vida, pero a veces desata su terrible capacidad de destrucción. Cae con gran potencia y con esa energía ilumina nuestras ciudades. Cuando cae en una sola gota, nos hace ver más humanos. El agua es la sustancia de la que estamos hechos. Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. El agua es el medio necesario para que se den esas reacciones químicas del metabolismo. Entre los 6.000 millones de personas del mundo, fluyen unos 15.000 millones de litros de agua. Casi lo mismo que cae de las cataratas del Niágara en una hora. El mundo que nos rodea también se desborda de agua. Cubre 70% de la superficie terrestre. Más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos. Pero de esa inmensa cantidad, solo 2,5% es agua dulce. Y la mayor parte de esa agua se encuentra atrapada en los glaciares. Para nuestro sustento solo queda un 1%. La naturaleza acentúa esta alarmante realidad, pues la distribución de este preciado recurso ha sido desigual en tiempo y espacio. Como resultado, más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Sin agua moriríamos. Es un bien muy subestimado. Vemos su valor cuando hay escasez. Creo que Benjamin Franklin dijo, nunca se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Pero donde abunda el agua, han ido más allá, al punto de mercadearla como un producto de moda. Las historias que afirman que el agua de la llave tiene rastros de contaminantes han convencido a millones de que el agua más sana y de mejor sabor viene en botella. 25% de las marcas estadounidenses son aguas municipales purificadas. La mayor parte viene de manantiales naturales. Pero, ¿qué es un manantial? El campamento Holly Springs en Richmond, Virginia, que abastece a la región desde 1923, es el lugar ideal para entender esto. Así se ve el manantial del campamento Holly Springs. Es muy parecido al 99% de los manantiales que la gente ha visto. La precipitación cae en las altiplanicies que están atrás de nosotros, el agua atraviesa el suelo, llega hasta el acuífero subyacente y se incorpora a las aguas subterráneas. 2 o 3 años después es liberada. El punto crucial donde el agua sale a la superficie se halla mucho más arriba, en un recinto llamado el cuarto del manantial. El propósito principal de contener el agua en el cuarto del manantial es mantener cualquier tipo de contaminantes superficiales fuera del manantial y de las aguas subterráneas. La mantiene libre de aguas superficiales de lluvia y de los contaminantes que pudieran incorporar los humanos. Realmente es agua que no ve la luz hasta que es embotellada. Pero los dueños no bombean el agua directamente del acuífero. El agua desciende por sí misma desde el punto de filtración por una tubería hasta el cuarto de bombeo.
Este método evita cualquier posibilidad de interrumpir el flujo natural del manantial. El agua entra por este tubo y desciende por sí sola hasta nuestro tanque de retención de casi 2.000 litros. De allí bombeamos el agua a una tubería de 400 metros de largo que va a nuestro centro de producción, gracias a una bomba de 7,5 caballos de fuerza. Cuando no se está bombeando agua a dicho centro, podemos ver en el tubo de desahogo el manantial en su curso natural. Es un agua totalmente pura. Tiene 32 partes de sólidos disueltos por cada millón. Fuera del centro de producción, el agua se concentra en un tanque de más de 53.000 litros. Desde allí, una bomba la transporta a lo alto de una torre de unos 14 metros para comenzar con el proceso de esterilización con ozono. El ozono, una forma inestable del oxígeno, es un poderoso agente oxidante que destruye cualquier microorganismo a su paso. A medida que el agua desciende de lo alto de la columna mezcladora, le inyectamos una mezcla de gas ozono y agua a la base de la columna. El ozono, por ser un gas, trata de ascender por la columna mientras el agua desciende. De esta forma entran en contacto por más de 9 minutos. Se mezclan y así el ozono esteriliza el agua. Después el agua entra al centro de producción, en donde luego será embotellada. Parte del encanto del agua embotellada radica en que no hay dos manantiales o aguas de manantial exactamente iguales. Un manantial con una apariencia totalmente diferente a Holly Springs se halla en la pintoresca Islandia. El agua en este inmaculado lago se filtra desde un acuífero de 800 metros de profundidad. El agua llega en forma de precipitación a las montañas. Luego se filtra lentamente bajo el suelo por capas de roca volcánica. Islandia se está separando aproximadamente 1 pulgada, es decir, 2,5 centímetros anualmente. Por esta razón, las capas de lava se han ido separando gradualmente y esto ha permitido que el agua se cuele por el suelo. La roca volcánica funge como un filtro natural para el agua antes de que se asiente en el acuífero. Desde allí, las bombas la llevan al centro de producción de Island Spring, que embotella más de 7,5 millones de litros cada año. Es una cantidad modesta comparada con la producción de los grandes de la industria como DS Waters. Una de sus 28 plantas se ubica en Sacramento, California. Cada día, los camiones viajan 2 horas para transportar el agua bombeada desde un manantial protegido en las montañas Sierra Nevada. Como en Holly Springs y Island Springs, el agua pasa por un proceso de filtrado y esterilización. Pero las mejores técnicas de purificación están reservadas para otro tipo de agua procesada aquí. El suministro municipal de Sacramento. Su procesamiento es más riguroso. Primero pasa por una serie de filtros de arena y carbón. El filtro más importante está al final de ese proceso, el cual se vale de la ósmosis inversa. Una bomba de alta presión lleva el agua a un recipiente que guarda una membrana semipermeable. Esta consiste en capas múltiples que actúan como un filtro muy fino con poros del tamaño de una molécula pequeña. La membrana no deja entrar los contaminantes y cuerpos extraños, pues son muy grandes para atravesarla. Pero las moléculas de agua son más pequeñas y pueden pasar hasta llegar al núcleo de la membrana. El suministro de aguas municipales de la zona tiene 100 partes de sólidos disueltos por cada millón. Y a través de la ósmosis inversa podemos reducirlo a 1 parte por cada millón. Luego de la ósmosis inversa, agregamos de nuevo minerales para mejorar el sabor. El agua purificada puede dejar un sabor áspero en la lengua. Por eso agregamos minerales para asegurarnos de que el consumidor tendrá un producto de buen sabor.
Después el agua pasa por dos procesos finales de desinfección. Primero se le da un baño de luz ultravioleta y luego se somete a un tratamiento con ozono. Finalmente va a la línea de llenado. Parte del encanto del agua embotellada es que ahora parece un artículo de moda. Pero hace millones de años, la idea básica surgió por una simple necesidad. El hombre primitivo se dio cuenta de que necesitaba el agua, pero que no siempre estaba a su alcance. Así que rápidamente aprendió a transportarla. La llevaban en barcos, pues era la forma más fácil de transportarla. Los primeros envases usados para guardar el agua eran las vejigas de animales y las jícaras. Muchos creen que las vasijas de cerámica nacieron en un principio por la necesidad de almacenar bien el agua para las épocas de sequía. Civilizaciones como la griega y la romana llevaron el manejo del agua más allá. Idearon una forma increíble de transportar el agua desde ríos distantes. Los acueductos romanos transportaban millones de litros de agua al día a la capital imperial. Pero transportar el agua era una cosa, mantenerla limpia era otra. En el siglo V, luego de la caída del imperio, unos inventores en Venecia crearon una ingeniosa forma de filtrar el agua alojada en los pozos. Colocaron una cisterna perforada en un hoyo cónico a 3 metros de profundidad. Rellenaron el espacio alrededor con arena fina. Con superficies de roca inclinada canalizaban la lluvia hasta la arena, en donde escurría hasta la cisterna por los hoyos de la base. La mayor parte del agua no quedaba en la cisterna, sino en la arena, que atrapaba constantemente partículas de desecho y microorganismos. El agua que sacaban ya había sido bien filtrada por la arena. Ese fue el arquetipo de la tecnología para el tratamiento de agua en Europa occidental. Pero en los milenios siguientes, la idea de los venecianos no logró imponerse. Y a medida que la población de Europa se multiplicó, la calidad de su agua se vino abajo. En los crecientes centros urbanos, los desechos y las aguas negras estropearon la pureza y el sabor del agua. No se estilaba beber agua en lo absoluto. Las únicas personas que bebían agua eran quienes no tenían otra opción. En vez de agua, bebían cerveza y bebían lo que llamaban pequeña cerveza, que era una cerveza aguada. La concentración de etanol era de 1 o 2%. Eso era suficiente para disminuir el crecimiento de bacterias fecales peligrosas para el ser humano. Sin embargo, no llegaban a deshidratarte. Los europeos evadieron el agua por los siguientes 4 siglos. Luego, en los siglos XVIII y XIX, los ricos redescubrieron sus beneficios en los manantiales puros alejados de las ciudades. Así, el agua no solo se había vuelto aceptable, sino elegante. Al final, la gente que conocía cierto manantial quería seguir tomando agua de ese manantial en casa. Así comenzó el negocio del agua embotellada. Los embotelladores europeos prosperaron. Luego la ola llegó a Norteamérica. En 1855, Saratoga Springs, en Nueva York, produjo 50 millones de botellas. Los habitantes de la ciudad, cansados de las aguas municipales impuras, pagaban el equivalente de más de $30 actuales por medio litro. Para el siglo XX, la industria del agua embotellada era un gran negocio en Estados Unidos. Pero en 1913 ocurrió algo que cambió todo eso. En Filadelfia, un grupo de ingenieros habían estado maquinando algo por años. Finalmente idearon el método de agregar cloro líquido al agua para desinfectarla, al menos parcialmente, y así sería seguro tomarla. Una de las principales razones para comprar agua embotellada se desvaneció de la noche a la mañana. La industria del agua embotellada colapsó y por poco desaparece totalmente. Durante las siguientes 6 décadas, las marcas estadounidenses de agua embotellada quedarían confinadas a las oficinas. Pero a finales de los 70, las bien publicitadas marcas europeas revivieron el amor por el producto y le abrieron las puertas a una industria que ahora vale $10.000 millones.
Muchos consumidores ven al agua como la bebida natural por excelencia. Sin embargo, también puede ser vista como una rareza de la naturaleza. Vemos el agua como una sustancia común, pero no lo es en absoluto. Sorprendentemente, este compuesto abundante no se comporta como la mayoría de las